Del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él los dirige a donde quiere. El hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Una vez que escuchamos nosotros la lectura de estos textos de la Sagrada Escritura, debemos dedicar un tiempo razonable para poder discernir sobre cuál es la enseñanza que Dios quiere dejarnos este día, no solo para este día, sino para nuestra vida. Como respuesta a la lectura del libro de los Proverbios, en los fragmentos que escuchamos en la celebración de este día, hemos venido respondiendo con palabras del Salmo 118. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros? ¿Con qué fin nos ha creado y nos ha dejado en este mundo en que vivimos? Son preguntas, mis hermanos, que podemos hacernos día a día y debemos sacar una conclusión. Porque, como hemos escuchado en el Evangelio, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y la respuesta de Jesús es: aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi madre y ese es mi hermano. Insistimos en la respuesta primera. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es que obremos siempre con rectitud y con justicia, tratando de cumplir el mandato de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, ¿cómo nos ha amado nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo ha expresado el amor que Él nos tiene? Ya lo hemos pensado en otras ocasiones. Nos lo ha demostrado o expresado el amor hacia nosotros, humillándose continuamente a sí mismo, no aferrándose a su grandeza de Dios, a su poder de Dios, a su sabiduría de Dios, sino haciéndose uno de nosotros. El que es el Todopoderoso se hace débil y frágil como nosotros. El que es inmenso, el que es eterno, entra en el tiempo con nosotros, encerrándose en la limitación de un cuerpo como el nuestro. Y no solamente se humilla a sí mismo de esa forma, sino más aún sacrificándose a sí mismo en el suplicio de la cruz, para que nosotros figuremos en este mundo como hijos de Dios. Amar a nuestro prójimo supone también el sacrificio de nuestra parte, humillándonos también nosotros, no dejándonos llevar de la soberbia, el creernos los sabios, los entendidos, los todopoderosos,
sino reconociendo nuestra debilidad, nuestra flaqueza y estando dispuesto a ayudar al que nos necesita. A dar pan al hambriento. Procurar por la salud del enfermo. Consolar al triste, al afligido, al despreciado. No queriendo aprovecharnos de la pobreza de los demás para enriquecernos a nosotros mismos, abusando de lo poco que tienen, queriendo comprárselo por poco dinero. El amor debe llevarnos a ser justos. Y todo esto, mis hermanos, debemos aprenderlo también de la Santísima Virgen, la que nunca se creyó más que todas las demás mujeres, la que nunca pensó o presumió de su grandeza por ser escogida por Dios para hacer llegar la salvación a nosotros, sino que es la que se declara como la sierva, como la esclava, como la servidora de todos. También debemos fijarnos, mis hermanos, en los santos del día. Estos hombres asiáticos, coreanos, que prefirieron sacrificar su vida, derramar su sangre, antes de renegar de su fe. Antes de hacer a un lado a Dios de su vida. El amor, como dice San Pablo, todo lo puede. El amor es sacrificarse a sí mismo. Es ofrecerse a sí mismo por el bien de todos. Que el Señor nos dé la gracia de la fidelidad a su palabra y nos lleve siempre a ayudar a quien lo necesita.